Medianoche. Una oficina en algún lugar de Ucrania. Un ordenador solitario despierta. Arranca y se queda en silencio durante un rato. Un nuevo archivo aparece en el escritorio. Perf-C, un archivo vacío y sin extensión. Se abre una carpeta de Windows y el archivo se mueve allí. Varios segundos después, el ordenador se apaga. No había nadie cerca para darse cuenta de este pequeño acontecimiento. Al día siguiente, cuando los empleados llegan y empiezan su rutina matutina de café y cotilleos, pasa algo raro. Los ordenadores de toda la empresa se reinician de repente, pero en lugar de la pantalla de inicio de Windows muestran esto, un mensaje de rescate, una demanda de $300 en Bitcoin por cada máquina infectada. Los directivos de la empresa están fuera de sí, dan vueltas al asunto para alcanzar alguna solución. Al fin y al cabo, la empresa no puede parar todo y esperar un milagro. Así que deciden transferir un pago. Con suerte, todo volverá a la normalidad. Sin embargo, pasan las horas y nada cambia. Todas las máquinas siguen encriptadas, y mientras el personal informático trata de entender lo que está pasando, el resto de empleados tienen el día libre. De camino a casa comprenden que su pequeña empresa no estaba sola. Se convirtieron en el testigo perfecto de la catástrofe que asolaría todo el país. Algunos empleados visitan una gasolinera pero no pueden comprar combustible. Los sistemas de pago están inoperativos. Otros optan por el transporte público pero tampoco tienen suerte. Pagar en efectivo puede parecer una opción, pero los cajeros automáticos tampoco funcionan. Los hospitales no pueden acceder a sus historiales, las empresas de servicios públicos no pueden enviar sus facturas, el servicio postal no puede entregar paquetes. Nada más y nada menos que un apocalipsis digital. En cuestión de horas, gran parte de la economía de todo el país se paraliza. Casi todas las empresas, instituciones y servicios han dejado de funcionar, pero no se queda ahí. El incidente se extiende más allá de las fronteras. Compañías de transporte internacional, medicinas, combustibles, cualquier empresa que tuviera una sede en Ucrania se tiñe del mismo mensaje rojo y negro. Tus archivos importantes están encriptados en todas sus redes. Miles y miles de pantallas proyectan ese mismo mensaje. Excepto una. El ordenador que se despertó en medio de la oficina una noche antes del atentado, por alguna razón está bien, y sigue funcionando como si nada. Durante años nadie sospecharía cómo este y varios ordenadores más al azar en todo el mundo estuvieron implicados en el último y más devastador ciberataque que jamás haya ocurrido. Son ellos los que tenían la clave para responder a las preguntas sobre NotPetya, un arma que mostró al mundo cómo es una ciberguerra a gran escala. Ocurrió el 27 de junio de 2017 y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El aire despreocupado de mediados de la década de 2010 se evaporó y fue sustituido por una nueva realidad. No había vuelta atrás. En 2017, los devastadores ciberataques contra las infraestructuras ucranianas no eran nada nuevo. 2 años antes, el país fue testigo del primer ataque documentado contra la red eléctrica, dejando sin electricidad a casi 250.000 de personas en medio de un invierno helador. En 2016, el ataque se repitió cortando la electricidad de la capital, Kiev. Ambos ataques fueron diferentes de la típica actividad cibercriminal. Fueron realizados por personas que conocían la infraestructura y también el funcionamiento interno de la red eléctrica ucraniana. Explotaron algunas vulnerabilidades de primer nivel y utilizaron un software increíblemente potente que causó daños físicos a la infraestructura crítica. Cualquiera que echara un vistazo al código no tendría dudas. Solo un grupo de piratas informáticos patrocinados por el Estado serían capaces de ejecutar operaciones tan complejas, y a primera vista el culpable parecía obvio. Desde 2014, Ucrania estaba en guerra con Rusia. Todo empezó con una revolución en Kiev, o un golpe de Estado, como lo llama Rusia. La administración presidencial ucraniana, famosa por su corrupción, fue derrocada por ciudadanos y políticos pro-occidentales. En aquel momento, el ejército ruso invadió y se apoderó de varias regiones de Ucrania en una apropiación de tierras que solo será superada por la segunda invasión en 2022. Mientras se firmaban los acuerdos de alto al fuego y la guerra caliente en el este de Ucrania se calmaba, el conflicto se alejaba del frente. Operaciones de sabotaje, asesinatos, todas las actividades de guerrilla que puedas imaginar se convirtieron en algo cotidiano. Pero ahora, por primera vez en la historia, los bandos enfrentados tenían un nuevo dominio a su disposición: la población de Ucrania y Rusia. Vivían una parte importante de su vida en Internet. Las infraestructuras de ambos países también estaban muy interconectadas. Ambas partes estaban dispuestas a aprovecharlo. Para entonces, Rusia ya tenía amplia experiencia en operaciones ofensivas cibernéticas. En 2007 atacó Estonia en el primer intento mundial de provocar el caos en todo un país mediante un ataque de DDoS. En 2008 repitió la misma jugada durante una invasión de Georgia, ayudando a sus tropas con bombardeos digitales. Los ataques cibernéticos se convirtieron en una parte silenciosa pero importante de la doctrina militar rusa.
Cada agencia de inteligencia del país lo vio como una nueva herramienta a su disposición, pero ninguno de ellos era tan entusiasta como el Directorio Principal de Inteligencia del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, una agencia conocida popularmente como el GRU. Tras la disolución de la Unión Soviética, el GRU era una organización relativamente desconocida pero inmensamente poderosa. Sus raíces se remontan a casi un siglo y su reputación era de una crueldad sin igual, pero a principios de la década de 2010 ya no quedaba casi nada de eso. El directorio carecía de fondos y personal suficientes. Muchos lo vieron como un fracaso, una agencia completamente eclipsada por el más conocido, recién rebautizado y renovado FSB. Pero algo raro pasó tras el estallido de la Primera Guerra en el este de Ucrania. El GRU encontró de repente una forma de reinventarse. Una parte de ello se centró en los ciberataques. Primero Ucrania, después Europa del Este y por último el mundo entero. Pero sus logros se vieron estimulados por la afluencia de nuevo personal. El GRU empezó a atraer a los hackers con más talento de Rusia, desde distinguidos graduados universitarios hasta ciberdelincuentes notorios. Estos vaqueros cibernéticos aportaron su propio enfoque a las operaciones de la agencia, no temían tomar la iniciativa, improvisar e incluso dar un toque personal a su trabajo. Dentro del GRU había incluso un grupo que no paraba de dejar referencias a Duna, la obra cumbre de la ciencia ficción de Frank Herbert, en cada pieza de su malware hecho a medida. Estas referencias se encontraron después de los ataques en la red eléctrica ucraniana en 2015 y 2016. Para capitalizar su descubrimiento, los investigadores se apresuraron a dar a este grupo de hackers un nombre apropiado: Sandworm. Al publicarse los primeros informes sobre las actividades de Sandworm, junto con una lista de guiños al libro, las referencias a Dune cesaron de inmediato, pero en los ataques no. Su atribución se hizo más difícil. Pero a estas alturas, Sandworm ya había realizado suficientes ataques para ser reconocible. Las herramientas que utilizaban, las horas que trabajaban, la caligrafía apenas perceptible de su código, pero sobre todo eran los objetivos. Pocos hackers en el mundo estaban tan centrados en la rotura de software especializado como los sistemas de control industrial. Pocos lo hacían tan bien y nadie era tan persistente en alinear sus objetivos con las metas políticas de la Federación Rusa. El ataque que definió a Sandworm comenzó el 27 de junio de 2017. Por un lado, la elección de esta fecha concreta parecía sencilla, era la víspera de una fiesta nacional en Ucrania. Atacar en este día conllevaría un mensaje simbólico y sería más difícil de mitigar debido a la escasez de personal. Por otro lado, algunos investigadores sugieren que podría haber habido otro motivo de lanzar NotPetya ese día, un motivo oculto tras el archivo perfc. La naturaleza del Internet hace que atacar a un país sea extremadamente difícil. Los países están interconectados. Muchas instituciones y empresas ni siquiera alojan sus propios sitios web, confían en la infraestructura de la nube y mantienen los datos en granjas de servidores en otras partes del mundo. Sin embargo, Sandworm encontró una forma inteligente de eludirlo. Se infiltró en MiDoc, un programa fiscal ucraniano vinculado a toda la economía ucraniana. Cada empresa que pagaba impuestos en Ucrania tenía que ejecutar MiDoc en al menos uno de sus ordenadores. Por lo tanto, había al menos un ordenador que podía llevar a todas y cada una de las empresas en toda Ucrania. MiDoc fue infiltrado varios años antes de 2017 a través de un simple mensaje de phishing con malware adjunto. Tras engañar a un empleado involuntario de la empresa para que hiciera clic, los hackers se colaron y crearon una puerta trasera dentro de los sistemas de MiDoc. De este modo se aseguraron el acceso a todas las actualizaciones de MiDoc y todos los ordenadores en los que se instaló su software. El 27 de junio llegó el momento de otra actualización. Mientras la gente de toda Ucrania se amontonaba en sus oficinas charlando sobre sus planes de vacaciones, la actualización se descargó en segundo plano y algo se escondía en su interior. Ese algo era un pequeño trozo de malware con un enorme potencial virulento, NotPetya. Era un gusano informático. Como cualquier gusano, su objetivo era replicarse. Intentó hacerlo entrando en todos los ordenadores conectados al punto de infección inicial a través de la red de área local o LAN. Sin embargo, la mayoría de los sistemas están diseñados para evitar estos saltos, y para eludirlo, el malware utilizó una herramienta conocida como Mimikatz. Se trataba de una exploit creada varios años antes por Benjamin Delpy, un famoso ingeniero que quería demostrar que Windows tenía un gran problema. Todas las máquinas Windows almacenaban sus contraseñas de forma insegura y Microsoft no hizo nada para cambiarlo. Nada cambió incluso después de que Delpy publicara su prueba de concepto para que todos lo vieran. Microsoft simplemente lo ignoró, pero los ciberdelincuentes no lo hicieron
hicieron. Utilizando Mimikatz, NotPetya podía entrar en cualquier ordenador de la red y obtener acceso de administrador. Cuando eso no funcionó, aplicó otros dos exploits, Eternal Blue y Eternal Romance. Ambos fueron desarrollados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos como armas cibernéticas avanzadas. Utilizaron una oscura función de Windows que permitía compartir información directamente entre ordenadores. Eternal Blue y Eternal Romance se aprovecharon de esta característica para compartir código malicioso y eventualmente tomar el control de cualquier computadora en la misma red. Ambos fueron arrebatados de las manos de la NSA por un enigmático grupo de hackers conocido como Shadow Brokers y publicados en línea en una de las mayores filtraciones de la historia de la ciberdelincuencia. Se integraron inmediatamente en algunos de los programas maliciosos más destructivos jamás desarrollados. NotPetya es uno de ellos. Eternal Blue y Eternal Romance permitieron al malware para llegar más lejos que Mimikatz solo. Gracias a esta combinación, un solo dispositivo con MIDOC fue suficiente para propagar NotPetya a toda una red. Una vez dentro, el gusano esperaría una hora, sondeando y tratando de encontrar más formas de propagación. Al mismo tiempo ejecutaría otra tarea, encriptación. Cada archivo del ordenador se sometería a un sencillo algoritmo, convirtiéndolo en un enredo ilegible e inutilizable, perdiendo todos los datos que contenía. Una hora para hacer. Tiempo de sobra, incluso para los discos duros más desorientados. Una vez se finalizaba la encriptación, el dispositivo se reiniciaba. El gusano mostraría un mensaje diciendo que se estaba arreglando un sistema de archivos corrupto. En realidad, hacía todo lo contrario. El gusano pasaría este tiempo encriptando el registro maestro de arranque, la pieza fundamental del código que inicia el ordenador y ejecuta su sistema operativo. Sin él, Windows no puede iniciarse. Tras reiniciarse, el gusano mostraba un mensaje, un conjunto de instrucciones para transferir una pequeña suma de dinero a un monedero Bitcoin. Esta era otra capa de ofuscación. No había ningún mecanismo para descifrar el enredo en el que se convirtieron todos los datos del ordenador, sin importar cuánto dinero hayas pagado. Era un limpiador disfrazado de ransomware. La ofuscación funcionó. Los primeros intentos de combatir el ataque se vieron frustrados. El patrón coincidió con Petya, un conocido programa de ransomware que los profesionales de la ciberseguridad sabían cómo afrontar. Solo un tiempo después, tras innumerables intentos fallidos de detenerlo, los investigadores comprendieron que no se trataba de Petya, NotPetya. El nombre se quedó, al igual que este amenazante mensaje rojo, en las pantallas de innumerables dispositivos. Los ordenadores de toda Ucrania lo mostraron el 27 de junio. Dispositivos que gestionaban el comercio minorista, los servicios públicos, las finanzas y el transporte, incluso los que controlaban los niveles de radiación en las ruinas de la central nuclear de Chernóbil. La mayoría de los dispositivos industriales se salvaron porque no funcionaban con Windows. La mayoría de los ciudadanos también se salvaron porque sus redes locales no tenían nada que ver con MIDOC. La propagación de la infección aún así fue masiva. Según algunas estimaciones, el 10% de los ordenadores de Ucrania se vieron afectados, una de cada 10 máquinas en todo el país y toda la economía que dependía de ellos. Pero no fue solo Ucrania. El Internet no se detiene en las fronteras. Un inmenso número de empresas internacionales operaban en el país, muchas de ellas pagando impuestos allí, y así utilizaron ordenadores con MIDOC. TNT Express, filial de FedEx, productor de alimentos, Mondelez International, fabricante de bienes de consumo, Reckitt Benckiser, gigante farmacéutico Merck, Costco, Saint-Gobain, Nuance Communications y cientos de otras grandes empresas internacionales. NotPetya encontró la forma de entrar en todos ellos. La más grande de las empresas infectadas era Maersk, una empresa danesa responsable casi del 13% de todas las mercancías enviadas en el mundo. De las 76 terminales que Maersk operaba en los puertos más grandes del mundo, 17 quedaron paralizadas. Los barcos no podían descargar su carga, no se podían cargar los camiones, las cadenas de suministro de todo el mundo se vinieron abajo, el apocalipsis digital se extendió y creció más allá de las expectativas de cualquiera. Pero en medio de todo este caos se destacaba una curiosa rareza. Dentro de las empresas devastadas por NotPetya, algunos ordenadores sobrevivieron milagrosamente al ataque. NotPetya los perdonó, destruyendo cualquier otra máquina en la misma red, excepto los que tenían un archivo llamado perfc en sus carpetas de Windows. Muy bien, este es el momento de suspenso. Ahora que tenemos toda tu atención, ¿podemos pedirte que des like y te suscribas? No tenemos patrocinadores y hacer contenido como este exclusivamente con los ingresos de YouTube es difícil. Si te gusta lo que ves, hácelo saber al algoritmo. Gracias y de vuelta al perfc. Esto era un kill switch, así es como funcionaba. El malware en sí, a pesar del nombre popular, es un pequeño archivo llamado perfc.dat. Llámalo como quieras. Tras la infección, NotPetya se extraerá en este archivo y luego buscará un archivo con este nombre en el ordenador de la víctima para comprobar si ya estaba allí, porque no tiene sentido encriptar un ordenador dos veces.
Sin embargo, basta con crear un archivo vacío llamado perfc y colocarlo en la carpeta de Windows. Daría el mismo resultado. El único requisito es que el archivo sea de solo lectura. Entonces, NotPetya entra en un ordenador, se extrae y busca perfc. ¿Está ahí? Si es así, el gusano se detiene y se extrae. Si no, procede a destruir todo lo que ve. Esta curiosidad fue descubierta por primera vez por Amit Serper, un investigador que trabajaba para una empresa israelí de ciberseguridad, Cyber Reason, y fue de los primeros en analizar NotPetya. Así que empecé a examinar la muestra y dije, ok, ya sabes, en Windows, cuando quieres que un proceso se detenga o salga, hay una llamada API, una función que se llama Exit Process. Y pensé, si Exit Process se implementó aquí, ¿qué lo llamó? Así que, de hecho, encontré una llamada al Exit Process y vi que estaba buscando el nombre de un archivo en una ruta específica. Y si ese archivo existía, el malware se detendría. Llamé a algunos de mis compañeros de trabajo en Estados Unidos y otros en Israel y les dije, hey, hazme un favor, toma la muestra, ponla en una máquina virtual, llámala como, no sé, muestra.exe y pon un archivo llamado muestra.dat en Windows System 32 o lo que sea. Y cuéntame qué pasa. Y me dicen, no pasa nada. Es como, hacemos doble clic en el archivo y se muere. Y pensé, oh, qué bien. Ahora solo tenemos que encontrar el nombre original del archivo. Así que lo publiqué en Twitter. Entonces era todavía Twitter. Y básicamente ocurrieron dos cosas muy interesantes, más o menos como a 5 segundos una de la otra. Una fue que alguien de Ucrania de una universidad respondió con el nombre del archivo que vio en su sistema. Y otra persona de un grupo de WhatsApp en el que estaba, un investigador israelí llamado Idon O, escribió en el grupo, creo que el nombre original del archivo era perfc. Y eso fue también lo que me dijo el ucraniano. El interruptor de apagado funcionó y ahora había una manera de detener el ataque, pero para la mayoría ya era demasiado tarde. Ucrania estaba paralizada. NotPetya se filtró rápidamente más allá de sus fronteras. Una de las personas que tuvo que enfrentarse a ello fue Artem Mikhailov, un investigador en ISSP, una empresa ucraniana de ciberseguridad que se encontró en el centro del ataque. Muchas personas no sabían qué hacer, porque era realmente la primera vez que experimentábamos un ataque de tal magnitud. Como sabemos después, esta palabra de moda, sin precedentes, el ataque más devastador de la historia. Y te lo puedes imaginar cuando vas por la calle, vas a la cafetería, no funciona porque no pueden procesar tu pago. Vas a la tienda y no pueden procesar tu pago. Quieres entrar en cualquier sitio, el sitio de tu compañía telefónica, o quieres pagar tu factura de la energía y simplemente no funciona. Solo un día después se detuvo la propagación, en parte gracias a los apagones masivos de todos los dispositivos en todo el país, en parte gracias al descubrimiento del interruptor de apagado, pero sobre todo porque NotPetya se quedó sin víctimas potenciales, habiendo infectado casi todas las redes que podía infectar. Para la mayoría de las víctimas, la única forma de recuperarse fue limpiar todos los sistemas y reconstruir uno nuevo. Para los investigadores que querían entender cómo se produjo el ataque, el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Sí, fue una investigación tradicional. Tomamos todos los registros, toda la telemetría, todo lo que quedaba porque, gracias a Dios, NotPetya no lo encriptó todo por completo. Solo encriptó el 10% de los ordenadores de Ucrania, lo que suena increíble, pero aún así no fue al 100%. Tuvimos esta oportunidad de trabajar alrededor con lo que fuimos capaces de conseguir de esas máquinas. Con el tiempo construimos la secuencia de acciones, el paciente cero, luego el segundo paciente y cómo empezó a extenderse. Y también sospechosos habituales, ingeniería social, vulnerabilidades existentes y los exploits de la NSA de los que nadie tenía cura en ese momento. Fue entonces cuando se descubrió la ruta que siguió NotPetya: Eternal Blue, Mimikatz, la actualización infectada y los servidores MeDog. La policía ucraniana hizo inmediatamente una redada a la empresa que está detrás de este pequeño programa y confiscó sus servidores, dando a los investigadores acceso al punto de partida del ataque. De hecho, en realidad, tuvimos acceso a... Ni siquiera creo que estos discos duros fueran imágenes, creo que eran los discos duros principales. Porque lo que descubrimos fue que las autoridades ucranianas
Ellos tienen como la policía cibernética o algo así. Entraron en la oficina de esta empresa, tomaron los servidores, arrancaron los discos duros, los pusieron en bolsas de basura de plástico negro y los llevaron a la jefatura de policía. Y estoy bastante seguro de que los discos duros a los que tuve acceso eran los principales. No creo que fueran imágenes. Pero de nuevo, no lo sé. Y en un momento dado, básicamente me estaba bañando con mi portátil. Y yo estaba haciendo ingeniería inversa en mi bañera. Un breve análisis bastó para comprender cómo funcionaba NotPetya y también cómo vulneró MeDoc, una empresa inocente que se encontró en el lugar equivocado en un momento muy inoportuno. Tenemos que entender que MeDoc en ese momento era relativamente, no era una empresa pequeña, pero yo diría que entra en la categoría de PYME, pequeñas y medianas empresas. De nuevo, era 2017, la madurez de la ciberseguridad en estas empresas solía ser algo que deseabas que fuera mejor. Muy pocas empresas en ese momento a nivel mundial de ese tamaño y de su, digamos, industria, tenían una supervisión muy específica de lo que ocurre dentro de la infraestructura, porque en ese momento, si recuerdas, todo el mundo pensaba, ok, ¿por qué soy interesante para los hackers? No soy un gran banco, la monetización de cualquier ataque contra mí tendría un rendimiento muy bajo. ¿Por qué alguien pensaría en hackearnos? Porque este patrón de pensamiento sobre los ataques a la cadena de suministro no estaba tan extendido en aquella época. Simplemente fallaron. La APT se ignora incluso hoy en día en las grandes empresas. Es así como se originó el ataque. En los servidores de MeDoc se encontraron los rastros habituales de Sandworm sin ninguna referencia al libro de Frank Herbert, pero con cualquier otro truco que los hackers del GRU preferían. Su motivación era fácil de averiguar. Rusia y Ucrania estaban en guerra. Cuando se trataba de daños materiales, NotPetya no fue muy diferente de un bombardeo en un centro industrial. Aunque es difícil probarlo al 100%, los expertos en ciberseguridad, incluido el ISSP, rápidamente relacionamos NotPetya con Sandworm, de nuevo, una unidad de hacking militar rusa dentro del GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia, básicamente. La elección de MeDoc como punto de infección sugirió que ese ataque iba dirigido específicamente a Ucrania, a pesar de su influencia fuera de Ucrania. Pero supongo que el GRU tampoco esperaba que tuviera tanto éxito. NotPetya no se diseñó con fines lucrativos, es evidente. Fue diseñado para la máxima destrucción, para causar el máximo daño. Y todo en este ataque fue tan bellamente diseñado, como las comunicaciones encubiertas a través del campo de cookies en el MeDoc. Todo estaba bien pensado y cuando miro todas estas evidencias y aplico algo de, ya sabes, pensamiento crítico según mi experiencia, ya sabes, experiencia pasada como un actor nacional estatal y mi experiencia actual de ese entonces como ingeniero inversa de malware, esto definitivamente se comprueba. Pero al menos al principio no todo cuadraba. Había una parte de este misterio que parecía bastante desconcertante: Perf-C. Algunos ordenadores en medio del ataque fueron inoculados contra NotPetya, como si una mano invisible les concediera inmunidad frente a una epidemia inminente. El ordenador de la oficina anónima ucraniana que mencionamos al principio era uno de ellos, pero se encontraron docenas más por toda Ucrania en todo tipo de empresas e instituciones. Y para eso existen varias hipótesis. Por un lado, si estás elaborando un arma secreta, tiene sentido darle un interruptor de apagado por si acaso se te escapa de las manos. ¿Qué pasaría si NotPetya rompiera su contención y empezara a causar estragos en Rusia? El gobierno podría distribuir simples instrucciones a sus súbditos y detener el ataque. Pero por otro lado, NotPetya sí rompió su contención y causó estragos en Rusia. Gazprom, el gigante petrolero ruso más conocido, se infectó y sufrió tremendas pérdidas. Puede que nunca sepamos si se le dio un interruptor de apagado para salvar al menos algunas de sus redes, pero lo que sí sabemos es que algunos ordenadores de Ucrania tenían ese archivo. Esto plantea otra hipótesis, que NotPetya no solo fue un intento de bombardear digitalmente Ucrania, sino de cubrir las huellas de una operación mucho más insidiosa. Ahora, en 2025, cuando estamos hablando, sabemos, de acuerdo con el libro de Andy, que la razón por la que este mecanismo del archivo con la vacuna estaba allí era evitar que las máquinas clave fueran encriptadas, porque cuando eres un actor de amenazas y estás, ya sabes, cubriendo tus huellas en la red de otra persona, quieres dejar el acceso, porque en esta clase de ataques,
en la fase no destructiva como NotPetya, no es necesariamente de si solo quieres causar daño. También se trata de si quieres cubrir tu rastro. Digamos que has hecho algo y no quieres que la gente sepa lo que hiciste, ¿cierto? O hiciste algo y algo salió mal y no pudiste completar lo que querías hacer, o si solo querías causar el caos y eliminar todas las pruebas, harías algo así. Pero, aún así como actor de amenaza, querrías dejar acceso a la red, ya sabes, por si acaso, o para la siguiente fase del ataque o lo que sea. Esta hipótesis fue planteada por un periodista, Andy Greenberg, en su libro sobre la historia de los ataques de Sandworm. Lo apoyan la gran mayoría de los investigadores que inspeccionaron NotPetya y aporta mucha claridad sobre cómo y por qué se realizó el ataque. Si creemos esta hipótesis, NotPetya no era solo un malware wiper diseñado para causar el mayor daño posible, sino que se diseñó para cubrir los rastros de anteriores operaciones de ciberespionaje y preparar el terreno para más operaciones de este tipo en el futuro. Rusia no solo bombardeó las infraestructuras ucranianas, también borró las huellas que pudieran haber comprometido a sus espías y evitó cuidadosamente daños excesivos, dejando las puertas abiertas a futuras infiltraciones. De mi experiencia pasada como alguien que solía ser un actor nacional estatal, tiene sentido. Digo, tiene sentido porque de nuevo, esta fue una operación que tuvo mucho éxito, tal vez incluso demasiado, ¿cierto? Y fue bastante planeada. También se ha reflexionado mucho sobre las enseñanzas extraídas de este ataque. Al fin y al cabo, fue el más grande que el mundo había vivido. Sus daños se cifraron en al menos $10.000 millones, siendo esta suma la estimación más baja posible en lugar de un coste real de reparación de los sistemas e indemnización de los daños. Innumerables empresas internacionales fueron infectadas y muchas de ellas mantuvieron las infiltraciones en secreto. Aún así, para la mayoría fue una llamada de atención, una que todo el mundo prefirió no perderse. Después del NotPetya, tuvimos un aumento de simulacros de ciberseguridad en diferentes industrias. Tuvimos un incremento para los servicios que creamos después de NotPetya y las llamábamos evaluaciones de compromiso. Desde esta perspectiva, obviamente, cuando estás muy cerca de eso, cuando simplemente no puedes pagar tus compras antes del día festivo, obviamente influye en la mentalidad. ¿Entiendes? Ok, parece importante. ¿O debemos rechazar el uso de sistemas digitales? ¿O deberíamos invertir en ciberseguridad y cambiar algo? E incluso durante los últimos 3 años tuvimos ataques aún mayores que NotPetya en cierto sentido, pero debido a que los rusos nos han preparado, de nuevo en cierto sentido, a contraatacar con esos ciberataques, el impacto fue menor. Así que sí hubo mucho interés por parte de los profesionales del sector. Todos ellos vinieron a Ucrania para hablar, no solo para mantener una conversación telefónica, sino que querían involucrarse para poder saber cómo es estar en una nación que fue tan fuertemente hackeada. Sin embargo, no se aprendieron todas las lecciones. A Estados Unidos y a otros países les llevó varios años para denunciar a Rusia por hacerlo, incluso a pesar de que sus investigadores señalaron los rastros del GRU desde el primer día. Incluso después de que la Casa Blanca publicara su propia visión de los hechos y confirmara la implicación de Rusia, su impacto ha sido mínimo en el mejor de los casos. Y creo que lo que deberíamos haber preguntado, no necesariamente como profesionales de seguridad, de investigadores de seguridad, de ingenieros inversos, sino como personas, como ciudadanos del mundo, deberíamos haber exigido a nuestros gobiernos y organizaciones internacionales como la ONU o, no lo sé, para quizás hacer algo útil con todos los recursos y disponer de mecanismos más sólidos para hacer que países, actores de amenazas o lo que sea, personas que realizan estas operaciones maliciosas, para que rindan cuentas. Y lo que pasó con WannaCry, con NotPetya, conmigo mismo y con otras personas, era que fueron los investigadores independientes, no como empresa, sino como dije. Yo estaba sentado en la sala de la casa de mis padres en Israel, sin nada que hacer y con 4 horas por delante. Marcus Hutchins, de MalwareTech, cuando fue WannaCry, también fue como si lo analizara por, ya sabes, por diversión. Y tuvimos mucha suerte como colectivo de que, ¿sabes? De que era solo un montón de gente aburrida, como yo, intentando meterse en estas cosas y pulsar botones, ver qué pasa, pero creo que nos demostró que no somos tan resistentes como creemos ser. Y aunque los productos que vendemos pueden hacer un buen trabajo
Y la mayoría de las veces, solo hace falta, ¿sabes? Un incidente, como NotPetya, como WannaCry, para mostrarnos realmente lo frágil que es todo. Había una lección más que el mundo podría haber aprendido. NotPetya no solo fue lanzado por el ejército ruso, sino que las herramientas que lo hicieron posible, las herramientas que lo convirtieron en lo que era, no eran rusas. Los exploits fueron robados de la NSA y distribuidos a ciberdelincuentes de todo el mundo, incentivando algunos de los ataques más devastadores jamás realizados. Quizá contemos la historia de la filtración de Shadow Brokers en otro episodio de No Rollback, o podríamos hacerlo sobre WannaCry, otro ataque masivo posibilitado por las herramientas robadas de la NSA. ¿Hay alguna otra historia que te gustaría que cubriéramos? Deja tus sugerencias en los comentarios. Para apoyar nuestro contenido, por favor dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias y nos vemos en el próximo video.